Muy buenos días, tardes, noches, a la hora a la que nos estén viendo. El día de hoy mis compañeras y yo nos hemos juntado para estar hablando de un tema en especial que vendría siendo la satisfacción laboral e involucramiento en el trabajo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es La Vidales. Mi nombre es Sandra Horta. Buenas tardes, mi nombre es Dafne Alvarado. Nos hemos juntado los cuatro para realizar un webinar colaborativo en donde, repito, se estará hablando de la satisfacción laboral e involucramiento pues en el trabajo. Cabe aclarar que pues este tema, este webinar lo vamos a realizar pues de un formato un poquito más informal para no estar pues tan rígidos en los cuestión de hablar de los temas y sentirnos pues más cómodos a la hora de hablar. El primer tema, ¿quién gustaría pues hablar? Vamos a empezar pues con satisfacción laboral e involucramiento en el trabajo. Primeramente, pues cuando estamos hablando sobre la satisfacción laboral nos estamos refiriendo a pues qué tanto una persona se siente a gusto con su trabajo, con el propio puesto en el que está, con pues sí como qué tanto, qué tan a gusto está en su trabajo, en su puesto, y pues también cuando estamos hablando sobre el involucramiento en el trabajo, es qué tanto nos sentimos nosotros identificados sobre el puesto en el que estamos, qué tanto participamos y pues que consideramos nuestro desempeño como algo importante que nos beneficia. Y al estar hablando sobre lo que es satisfacción y el involucramiento en el trabajo, también viene otro tema que es la facultación psicológica, que es la creencia que tenemos nosotros como empleados, como colaboradores, en el grado en el que influimos en el ambiente en el que nosotros trabajamos, qué tan competentes somos al desarrollar un cierto puesto y pues la importancia en el puesto en el que estamos. Por ejemplo, pues si yo, no sé, a lo mejor estoy en un puesto intermedio, puede que tenga yo esa satisfacción de estar en ese trabajo, sin embargo, no me siento a lo mejor como tan involucrado, que yo diga que en realidad no soy como un elemento tan indispensable, si así se quiere, se puede decir. No sé, ¿qué más tengan que agregar mis compañeros? Sí, pues como ya lo dijiste, la satisfacción laboral es cuando te gusta mucho tu trabajo y se ve. A la gente que le gusta su trabajo se ve. Yo siempre que hablan de satisfacción laboral, siempre me acuerdo de mi mamá, porque mi mamá tiene un depósito de vinos y licores. Y ella siempre dice, hago mi trabajo más que a mis hijas. O sea, siempre. Y pues yo creo que esa es la satisfacción laboral. Y pues el involucramiento, no es nada más decir, me gusta mi trabajo. No, pues es estar ahí, ser parte de él, o sea, echarle todas las ganas. Sí tienen razón, pero sí está bien que la parte del involucramiento pues sí es importante para la hora de la satisfacción, pero pues también que digamos, qué pasa en las partes donde pues quizá no haya tanta satisfacción, digamos, por parte del área del trabajo, quizá no haya pues, bueno, no sé si se me den a entender bien, digamos, en algo en lo que falla la empresa y termina fallando la satisfacción laboral. Perdón, no sé si me da a entender. Sí, como por ejemplo, que empiece desde el punto en el que tú no tienes un buen líder, pues obviamente no vas a tener tú una buena satisfacción laboral, que dices, no sé, a lo mejor yo, mi líder, mi superior, me Sí, trata como menos, o sea, me ve hacia abajo y ahí empieza a disminuir la satisfacción laboral sí, y también podría afectar en el involucramiento del trabajo de que, por ejemplo, es que a mí no me dicen nada o no me piden como una opinión sobre cierto tema para tomar una decisión, mi líder la toma directamente, o sea, me salta. Yo digo ahí como que, oye, pues es que en realidad no soy importante estando en este puesto, o sea, da igual si yo opino o no, si hago más, hago menos, les da igual. O sea, sí, como y de que ahí ahí se ve pues reflejado. se va reduciendo el rendimiento y la producción, la calidad de lo que se termina haciendo en esta, digamos, en esta empresa y creo que pues es importante también pues ver un poco esa parte porque muchas veces pues como que no hay mejora por culpa de pues los líderes, por así decirlo. Y pues Me terminan gusta. pues, perdón.
No, sí, perdón, que me gustaría agregar algo en esta parte, que la satisfacción laboral no nada más trata de estar contento, sino de sentir que el trabajo tiene sentido. En la lectura nos mencionaba que si las personas se sienten sin sentido dentro del trabajo, entonces no tienen pues no tiene esa motivación, ¿no? Necesita tener un sentido para poder estar bien, para poder estar contento y para que pueda llegar a esta satisfacción laboral. Y es algo diferente al involucramiento, ya que este surge cuando las personas se identifican con el rol que llevan dentro de la empresa, cuando su trabajo refleja quiénes son. Entonces, me gustaría remarcar bien esta diferencia, ¿verdad? La satisfacción es el cómo se siente el empleado y al contrario del involucramiento es qué tanto le importa al empleado lo que está haciendo. Y entonces, al tener esto claro, pues también nos ayuda a saber cómo este ambiente va a ayudarles a aumentar en cada uno de los trabajadores su creatividad o desarrollar ciertas habilidades que tienen para poder trabajar de una mejor manera y para poder llegar a esta satisfacción de la que nos habla en la lectura. Muy bien. Y no sé si alguien más quiera agregar otra cosa. No, Ok, bueno. En este caso, pues yo creo que vamos pasando pues un poco más a la parte de pues personalidad y las situaciones, que es el segundo tema o subtema que viene pues por parte de lo requerido. Y nos hablan de que pues para la personalidad pues el ambiente pues es importante para irla desarrollando y que se van desarrollando pues cinco partes para la misma, que sería la apertura, la responsabilidad, cosas que son importantes pues para un buen desempeño, perdón, en la empresa. Y estos nos hablan un poco en las teorías que nos habla pues el documento que nos pasaron, perdón, que viene siendo por las teorías de la situación y teoría de los rasgos, los cual una nos dice que dependiendo de la situación, pues podemos actuar pues distinto, podemos tener diferente motivación, distinta, eh, y pues sí, podemos rendir distinto, porque por ejemplo, en el caso de que, digamos, en una trabajo home office, pues, y en uno pues presencial en una oficina, pues perdón, la personalidad pues es distinta porque, por ejemplo, pues no vamos a presentarnos de una diversa vestimenta en un home office que en una empresa. Digamos, en home office podemos estar pues en pijama o y en la empresa más formal, camisa polo. Y pues la teoría de los... Y pues sí, nos hablaría un poco de eso la primera teoría. Y la segunda ya nos hablaría un poco más pues, no, un poco más en específico referente a factores que nos son más específicos a la hora de activar una parte de la personalidad. Por ejemplo, el ser vigilados en home office, pues sí nos puede sentir un poquito más presionados, un poco más molestos a la hora de realizar trabajos, incluso también en lo presencial. Y eso pues puede hacer pues que no rindamos igual. No sé si alguien más quiere agregar algo. Sí, pues por ejemplo, obviamente, pues como mencionaste y como nos menciona también el ejemplo en la lectura, no va a ser lo mismo, pues tú estar a lo mejor en un home office que puedes estar acostado, que realmente no te importe o nada más como estar escuchando a lo mejor de fondo que estén en alguna reunión o algo por el estilo a estar tú realmente presente. Porque, pues, como dices, porque obviamente que si tú tienes a lo mejor, no sé, tú sabes que tu líder o que tú como líder tienes que ser un poco más exigente hacia las personas, no vas a tener la misma, pues los mismos rasgos tú como, a lo mejor como actúas tú con tu superior a como vas a actuar con tus subordinados, con las personas que tú estás a cargo. ¿Por qué? Porque muchas veces ha pasado a lo mejor en las empresas en las que eligen a lo mejor a un amigo tuyo como ahora un nuevo líder o tú teniendo amigos que te elijan como líder, tienes que separar esa parte de amigos y trabajo, porque quieras o no, ya no le puedes hablar igual a las personas que son tus amigos a que ahora pues están a tu mando. Obviamente ahí vamos a despertar pues un nuevo rasgo en el que pues empiezas tú a ser más autoritario y obviamente tienen que dejar de tomarse a lo mejor como que las cosas a la ligera y ahí pues también ellos tienen que actuar dependiendo de la situación en la que estemos. Por ejemplo, si tenemos mucha presión en la producción de la línea, obviamente, pues vamos a requerir que las personas estén un poco más,
pues que sean más consistentes en su trabajo y que sepan que si no se van a cumplir los objetivos que nosotros tenemos, obviamente pues va a haber consecuencias en tanto para nosotros como líderes, como ellos como producción, porque obviamente hablando desde alguien superior obviamente te van a exigir a ti de que, oye, pues tú, ¿por qué no lo hiciste? Y pues ese regaño, esa consecuencia, tú también la tienes que transmitir hacia los demás para hacerles ver que realmente es una responsabilidad que se tiene que cumplir y no nada más se los dijiste como amigo, o sea, es una orden que se tiene que acatar. Me encanta la forma en la que dices que no es como decirlo como amigos, ¿no? El poder conocer los rasgos de la personalidad de cada persona nos ayuda a poder asignar las tareas, a poder dirigir y entender mejor cómo cada persona nos va a servir en cada puesto. Eh, Cuando estaba leyendo la lectura, hizo mención acerca de los 5 grandes, que son los rasgos de la personalidad. Cuando me puse a leer acerca de esto, a recordar un poco sobre cuáles eran los 5 grandes rasgos de la personalidad, me encontré con la extroversión, la apertura a la experiencia, la responsabilidad, la extroversión, la amabilidad y el neuroticismo, ¿no? Entonces, viendo cómo estos se relacionan en un área de trabajo, vemos cómo, por ejemplo, cuando una persona es extrovertida, pues nos sirve mucho en un área donde sea de liderazgo o de comunicación. Ahí necesitamos a alguien que pueda comunicarse, que pueda darse a entender, que pueda hacer aquellas tareas que puedan ya sea asignar o este rol, ¿no? Puede estar en este rol y puede cumplirlo de manera bien. ¿Por qué? Porque la personalidad, ese rasgo lo tiene en su personalidad y le va a ayudar. La apertura. Podemos utilizar a estas personas para innovar o cambiar ciertas cosas que están haciendo dentro del entorno laboral, que sean responsables, constantes, confiables. Podemos, gracias al tener en cuenta estos rasgos de personalidad, podemos involucrarlos en diferentes áreas que nos van a servir. Al contrario de que si ponemos a una persona muy introvertida en un puesto de liderazgo, no va a poder dar órdenes, no va a poder hacer las cosas o pedirle al personal que haga ciertas cosas. Como un ejemplo personal, me ha pasado que estoy en un trabajo y el líder es muy introvertido y le cuesta mucho trabajo dar una orden o le cuesta mucho trabajo cambiar las cosas de un momento a otro. Entonces los empleados pasan por encima de él, no se hace caso, no se logran los objetivos, las metas. Es muy difícil trabajar con un líder que es muy introvertido. Entonces es necesario conocer la personalidad de cada empleado para poder saber en qué área nos va a servir mejor o para saber también, ¿por qué no?, qué rasgos o qué habilidades le faltan por desarrollar y en determinado momento pues ayudarle a desarrollar esas actividades. Y es bueno, y también como mencionaste de los 5 grandes, uno muy importante que entra ya para bueno, pues dentro de la inteligencia emocional que cada quien debe de tener y obviamente se tienen que aplicar ciertas pruebas para saber que eres capaz de estar en ese puesto. El neuroticismo, como sabemos actualmente, lo que es el estrés laboral es una cosa bárbara que nos está afectando a todos y muchas empresas lo pasan por alto. O sea, de que realmente, como hablamos en las clases pasadas con nuestro profesor, mucha gente que los ponen en puestos grandes son pues por amigos, por palancas, pero realmente no se les da ese filtro, esas pruebas que tienen que pasar para ver que sean alguien capaz de estar al frente. Y como mencionaste, o sea, alguien que tenga todos esos rasgos que son muy importantes para estar en un puesto pues, con tantas responsabilidades y que se lleve a todos los demás como buen líder hacia un objetivo a cumplir. Pues yo creo que pasamos a nuestro siguiente tema. Ok. Bueno, de hecho ahí pues iniciaría yo, ¿verdad? A mí me gustaría tocar este tema de las teorías clásicas de la motivación. Estas teorías pues empiezan, como ya lo hice, son las teorías clásicas, lo que conocemos desde siempre o lo primero con lo que aprendemos o que se nos habla en psicología, ¿verdad? Empezando con lo que es la teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow. Maslow nos hablaba de que la persona necesita tener cubiertas eh, pues ciertas necesidades para poder llegar a una realización, ¿sí? Él hablaba decía que la motivación es una fuerza interna que dirige a los a esforzarse más, a comprometerse o a retirarse emocionalmente de su trabajo, ¿no? Entonces Maslow nos hablaba acerca de la jerarquía de necesidades y todos vemos esta pirámide donde pone en la punta
las necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales, de estima y de autorrealización. Son estas eh, cinco partes o cinco necesidades que Maslow dice que cuando nosotros las tenemos satisfechas, todo va a mejorar, pero no siempre son lineales. Tenemos que tener en cuenta que si alguien no tiene lo básico cubierto, no puede motivarse, pero tal vez tenga metas más altas que le motiven. Entonces ya se ha descubierto, ¿verdad? Que no es una jerarquía, que no es tal como la pirámide y hay que ir cumpliéndolas una a una. A veces una persona no tiene satisfechas las necesidades, o tiene satisfechas las necesidades fisiológicas, pero no de estima. Se siente, no tiene amigos, se siente fuera de, y pues no va a estar satisfecho. Así tenga alimento, tenga seguridad, esté autorrealizado y tenga un gran puesto dentro de una empresa. Si no tiene una de estas, puede que no esté satisfecho y no, o puede que las tenga, pero esté buscando otra cosa, ¿verdad? Entonces, esto es lo que decía Maslow. McGregor, por su parte, hablaba de la teoría X y teoría Y. En esta, él dice que en X el trabajador es perezoso, por lo tanto tiene que ser controlado. Y por el contrario, en la Y dice que el trabajador busca crecer y por lo tanto necesita confianza y autonomía. Hablaba aquí que si las organizaciones se transformaran cuando los empleados son tratados desde la perspectiva Y, pues lo lograría, ¿no? Desde la teoría Y. ¿Por qué? Porque cuando nos damos cuenta que el trabajador está buscando crecer y la empresa le da confianza, le da autonomía, le ayuda a que tome ciertas decisiones que pueda tomar dentro del área en la que está, el trabajador se va a sentir pues más motivado y va a trabajar por él mismo para llegar a ciertas metas o ciertos objetivos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que McGregor nos dice acerca de la teoría X y la teoría Y. Y Herzberg habla acerca de los factores higiénicos versus los motivadores. En esta parte, él dice que los factores higiénicos son factores externos, como el salario, las condiciones, la política de la empresa, y que estos evitan la insatisfacción del empleado. Al contrario que los motivadores, como el reconocimiento, el logro, el crecimiento, impulsan la satisfacción real. Sin embargo, también hablaba que no siempre es así. A veces las empresas fallan porque solamente se enfocan en lo higiénico, ¿sí? Solamente en que tengan buen salario, condiciones, que la política, que eso, pero fallan en la motivación que le dan a los empleados. Fallan en lo que que realmente estaban trabajando y tenían esa motivación por crecer, pues se ven disminuidos. O sea, ya después no quieren hacer. Tal vez alguno hemos visto en algún momento que alguien lo está dando todo y de repente ponen a alguien más o le dan la atención a alguien más y esta persona deja de hacer las cosas que antes pues era natural para él, ¿verdad? Por otra parte, McClellan habla acerca del logro, la afiliación y el poder. Dice que cada persona se motiva más por uno de estos tres. A algunos les gusta pues sí, el entender cuál domina para el liderazgo de esta persona o la asignación del rol de esta persona les va a ayudar, ¿verdad? A que puedan, pues como empresas, saber dónde subir, dónde qué darle al empleado. Si necesita sentir que está logrando algo, si necesita tener cierto poder para mover ciertas cosas. Entonces, algo que decía aquí, que un ejemplo más bien es cuando un trabajador tiene un buen salario, pero se siente sin el reconocimiento de la labor, pues muchas no tener esa, ay, como se me fue la palabra, no va a tener como esa capacidad de lograr las metas o ese desempeño que el empleador necesita. Entonces, algo que ustedes quieran agregar acerca de estas teorías, en cuál están de acuerdo, en cuál creen que no, o en cuál han tenido un ejemplo ustedes mismos. Bueno, pues yo quisiera agarrar un poco en Maslow, pues en la parte que decías de que sí tienes razón en parte de que pues como que no es exacta para todos, es como que muy general, porque al menos en mi caso pues yo siento que en un momento cuando llegué en mi antiguo trabajo pues yo estaba muy bien en la parte de estima, pero la parte de social pues de pertenencia yo no, pues digamos que no estaba cubierta, eso ahí me había saltado un nivel, entonces sí, sí creo que es cierto eso de que pues no nos aplica a todos. Depende mucho del contexto y también estaba viendo también de que pues cultura también tiene que ver un poco en eso, y viene algo influido en la, pues en la, cómo se vendría organizando, por así decirlo, la pirámide. Y también hay un poco, no recuerdo bien en dónde, no sé si aquí en la lectura que nos pasaron, que también como que habían agregado pues un sexto nivel,
de la pirámide, pero pues de eso ya no, ya sería tomarlo un poco con pinza, porque como digo, no recuerdo muy bien en dónde pues lo vi. Bueno, yo voy a hablar sobre las teorías contemporáneas de la motivación. Estas son las teorías más actuales y mejor respaldadas por evidencia científica. Se les llama así porque representan las ideas modernas que buscan explicar cómo se motivan los trabajadores. Aunque tienen buen soporte, no significa que sean perfectas. Una de esas teorías es la teoría de la autodeterminación. Dice que las personas se motivan más cuando cuando eligen lo que hacen y se desmotivan cuando sienten que se volvió por obligación, como el ejemplo de los animales, creo. Y cuando la contrataron por un sueldo, pues ya no le gustó tanto. Es que porque antes lo hacía por gusto y ahora se volvió una obligación. En esta teoría hay dos tipos de motivación. La motivación intrínseca, que es cuando haces algo porque te gusta, y la motivación extrínseca, que haces algo por una recompensa, por ejemplo, por un sueldo o por quedar bien. Ok. Algo que Sí, pues quieras. como por ejemplo, así como mencionaste en el ejemplo de Marcia, pues obviamente imagínate que, bueno, como ahora, pongamos un ejemplo, si yo entro como practicante a, no sé, a alguna empresa, alguna maquiladora que, pues como sabemos aquí, nuestra mayor fuente de trabajo son las maquiladoras, pongamos, entro a tal maquiladora de practicante y me dicen, oye, ¿sabes qué? Sí está bien, vas a tener todas estas responsabilidades, te voy a delegar todas estas cosas y te voy a pagar un sueldo de 2,000 pesos a la semana por hacer aquí tus prácticas y hacer todas estas cosas. Ok. Y luego, ya pasa tu tiempo, te dan ese puesto de, oye, te voy a contratar, si tú gustas, puedes estar aquí, no, pues ok, acepto. Y luego ya al momento de ver a lo mejor la paga, no sé, que nada más te suban 500 pesos, por así decirlo. Dices, oye, o sea, me está subiendo 500 pesos nada más por yo seguir haciendo exactamente lo mismo y a lo mejor me estás agregando todavía más cosas porque yo ya voy a estar en un puesto oficial, no como practicante. Me está subiendo la presión, me está subiendo la carga de trabajo y realmente ahí viene pues una insatisfacción en ese punto de yo ya no lo estoy haciendo a lo mejor porque le agarré gusto a estar haciendo aquí mis prácticas, sino porque ya es una obligación y yo ya no lo veo como algo que me motive. En esta teoría también dicen que hay tres necesidades, que es la autonomía, cuando yo elijo qué hacer, la competencia, siento que soy bueno para esto, y la relación o conexión social. Me llevo, me llevo bien con la gente. Cuando estas tres están presentes, la motivación sube mucho. Algo que pues como esas grandes empresas. Bueno, de las teorías contemporáneas, me gusta mucho esta de la teoría del establecimiento de metas. ¿Saben? Porque leer esta parte de la lectura porque dice, las metas específicas incrementan el desempeño, que las metas difíciles, cuando se aceptan, dan como resultado un desempeño más alto que las metas fáciles y que la presencia de retroalimentación genera un mejor desempeño. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay una meta específica, el empleado sabe hacia dónde va, tiene esta oportunidad de enfocarse y empezar a trabajar, pero cuando el empleado acepta una meta que es difícil, el resultado va a ser mejor. ¿Por qué? Porque, bueno, él está enfocando su energía en algo que sí, es difícil, pero él lo está aceptando. Cuando nosotros vemos algo y nos lo ponen como que tú vas a hacer esto porque yo te lo digo, es como que, ay, no, está bien difícil, no puedo hacerlo, estoy cansado, bla, bla, bla. Al contrario que cuando yo digo, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer esto. Y es dificilísimo, pero así me enferme, llueve, trueno, relampaguee, lo voy a hacer. Y empiezo a hacerlo. Entonces, si
esta parte de la teoría del establecimiento de metas dice que cuando una meta se da, o bueno, que primero se tiene que establecer una meta, sea fácil o difícil, tiene que estar bien establecida para que el empleado pueda pues aceptarla, y al aceptarla, así sea una meta difícil, él va a trabajar sobre esa meta al aceptarla. Pero también que es muy importante la retroalimentación. Cuando se está retroalimentando a este empleado, se le está diciendo dónde está bien o qué punto. A veces damos por hecho que los empleados no tienen que saber muchas de las cosas. Ok, por ejemplo, en una línea, el objetivo de esta noche para tal número de partes son 10,000 piezas, ¿no? Pero el empleado no sabe y él se pone a platicar, se pone acá a perder tiempo, ya se cansó, ya esto, ya lo otro. Al contrario, que cuando se les dice, oye, ¿sabes qué? La meta para hoy son 10,000 piezas, pues vamos a trabajar, bla, bla, bla. A veces, como decíamos en la teoría de las necesidades, puedes hacerlo con un bono, algo extrínseco, como decir, se les va a dar un bono si logran a la meta antes de las 10, ¿no? Entonces el empleado pues va a querer llegar a esta meta, va a querer obtener el bono. Otro simplemente con solo decirles, esta es la meta, o sea, confiamos en ti, va a trabajar y va a decir, apúrenle, apúrenle porque ya casi llegamos, ¿no? Nos faltan tantas piezas. Entonces, esta es la teoría del establecimiento de metas. Que haya metas específicas, que se llegue a esta aceptación de metas, para eso pues se tiene que saber cuáles son las metas y que haya una retroalimentación. Esto para que el desempeño de las personas pues mejore, que sea mejor cuando reciban esta retroalimentación y este progreso que están teniendo hacia las metas ya establecidas. Y esto fue algo que me gustó mucho sobre esta teoría del establecimiento de metas, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien más quiera comentar sobre ella. Y es como quien dice, darle también ese voto de confianza a tu empleado, o sea, a tu colaborador, de yo sé que, pues sí, o sea, tú eres capaz y realmente, quieras o no, todos sentimos bonito cuando nuestro jefe nos dice, tengo una tarea difícil, pero yo siento que tú la puedes hacer. Dices como que está confiando en mí, me está dando ese bono de confianza y quieras o no, pues ahí viene una satisfacción interna, una satisfacción propia que dices, oye, pues soy importante, soy capaz y ellos me ven como alguien que es capaz de realizar cosas que otras personas no. Así es. Igual, fuera un poco más del tema, pues no sé si usan agregar pues otra cosa porque pues ahorita pues me saltó una alerta de que ya se va pues a acabar la sesión, ya para terminar. Pues bueno, en realidad yo siento que hay muchas teorías todavía más por hablar que a lo mejor no se alcanzaron a cubrir por completo, pero pues es bien importante que así como nosotros estamos viendo todas las, ¿cómo decirlo? Todas las motivaciones que tenemos, tanto material que hay, nosotros también como psicólogos, si en algún punto llegamos a estar a lo mejor en la psicología laboral, organizacional, nosotros también podemos llevar ese granito, empezar a sembrar esa plantita para que una empresa pueda ser pues mucho mejor, o sea, que haya mejor ambiente laboral. Desde ahí empezamos un pequeño cambio que desencadena uno mucho más grande. Ok. Así es. Y pues a mí me gustaría concluir mi participación con pues esta reflexión, ¿no? De que tenemos que tener en claro que cada puesto de trabajo tiene una historia, tiene detrás de cada tarea hay una intención, detrás de cada resultado hay una mente que piensa, siente y decide. Las personas o los empleados son personas, ¿no? Que sienten, piensan, deciden, necesitan estar motivados. No se nos olvide como psicólogos, si estamos en el área laboral o en el área en la que estemos, que estamos trabajando con seres humanos que sienten. Entonces, siempre debemos de buscar esta, como esta conexión entre lo que queremos que lleguen a ser o que logren y entre lo que están sintiendo. No perdamos de vista esta parte. En caso de que pues ya nadie más llegar, pues yo creo que estaríamos pues finalizando el webinar del día de hoy con el que nos juntamos pues, para platicar estos temas.